Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Tamariz, soy director de alineación estratégica en Inmersis. Inmersis brinda servicios de desarrollo tridimensional interactivo. Estamos enfocados a cuestiones de 3D, ¿no? Hacemos aplicaciones multiplataforma, puede ser para dispositivos móviles, puede ser para local, para PC, puede ser para web y también utilizando interfaces naturales de usuario, es decir, por ejemplo, Kinect, por ejemplo, Oculus Rift, que son lentes de realidad virtual. Y con toda esta tecnología, pues hacemos catálogos interactivos tridimensionales, simuladores interactivos, hacemos cuestiones de realidad aumentada, ¿no? Esta tecnología en la que pues uno puede con el dispositivo móvil desplegar contenido multimedia, videos, modelos, imágenes sobre una imagen real. También hacemos, bueno, como el Palacio de Minería, recorridos virtuales inmersivos. Esto es que el usuario puede introducirse a un ambiente virtual y manipular su movimiento, ¿no? Como si fuera un videojuego, pero en ambientes de edificios históricos o plataformas petroleras, por ejemplo, para capacitación. Y en todo esto, pues, apoya mucho los sectores de turismo y cultura, ¿no? Los recorridos virtuales inmersivos. Bueno, al principio todo fue en base a recomendaciones. El trabajo que se hizo para el Palacio de Minería fue estupendo, fue un desarrollo muy bueno. De hecho, lo pueden buscar en el App Store para los dispositivos iOS, lo pueden buscar en la página del Palacio de Minería. El recorrido virtual está en la web y también en Google Play para los dispositivos Android se puede bajar este recorrido. Empezamos con recomendaciones, pero además algo fundamental fue que Inmersis entró a la incubadora de empresas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí Inmersis recibió el apoyo de todas las asesorías que se tenían en la incubadora, y eso nos ayudó también a que con las otras empresas que estaban incubando nos estuviéramos apoyando y vinieran otras recomendaciones, etcétera. Eso fue como la primera etapa, ¿no? A partir de pasar la voz de boca en boca. Bueno, al principio, cuando se fundó la empresa, pues lo primero era trabajar sin ningún ingreso, ¿no? Es decir, el desarrollo del Palacio de Minería duró 8 meses. 8 meses en los que Héctor y Rodrigo, que son los fundadores, pues no se pagó el desarrollo para comenzarlo, ¿no? Se pagó hasta el final. Y ellos tuvieron que tomar la decisión de continuar con sus antiguos trabajos y hacer este desarrollo como de tiempo extra o de medio tiempo en sus tiempos libres, o pues renunciar a sus trabajos y realmente darle la importancia que tenía estar empezando una empresa nueva. Y esa decisión y esta segunda opción fue la que ellos decidieron. Dejaron sus otros trabajos y con los ahorros que tuvieran, los pocos ahorros que tuvieran, pudiendo pues pedir prestado, tratando de pasar tiempos pues bastante complicados, pues durante 8 meses estuvieron trabajando en ese desarrollo y fue hasta después que se pagó el proyecto, ¿no? Yo creo Conecta América es una oportunidad para pequeños empresarios, para emprendedores nuevos, para llegar a más allá de sus fronteras, para conocer gente en otros países y que pueda recibir apoyo, consejos y tener una vinculación con otras personas que están teniendo los mismos problemas, porque digamos que lo que uno tiene que enfrentar cuando está iniciando un negocio, pues no es únicamente de un país en particular, sino que se pueden compartir en muchos lugares y las experiencias de cómo resolverlos se pueden, creo que a través de Conecta América se pueden ir
resolviendo. El consejo que nosotros desde Inmersis le damos a nuevos emprendedores es: no esperen que las cosas surjan fácilmente, no esperen que el inicio sea cómodo, que sea sencillo. Tómenlo como un reto el principio de una empresa, tómenlo como una carrera en la que pues siempre es difícil comenzar, y lo que les diríamos es: las cosas van a salir bien si hay determinación y si hay entrega, ¿no?, al proyecto que uno tiene. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber tropiezos, siempre van a fallar muchas cosas, eso es indudable, pero las cosas no pueden salir demasiado mal, ¿no? Siempre va a haber una alternativa para seguir adelante, siempre van a haber opciones, siempre se van a encontrar apoyos, y al final, sin duda, las cosas van a salir adelante. El único obstáculo que hay que sobrepasar es uno mismo, ¿no? El cansancio o la frustración que pueda nacer de uno mismo. Si eso se supera, estamos del otro lado.